Ya fue, yo leo los papás. Un edificio, un lugar donde la gente se congrega y se reúne. A eso comúnmente se le llama iglesia. Pero eso es un edificio, eso no es la iglesia. La iglesia, si lo recuerdan, viene de una palabra, de dos palabras griegas. Es un compuesto de dos palabras griegas, kaleo. Llamar fuera. Llamados fuera, fuera de un lugar, fuera de la ciudad, fuera de un sitio geográfico. Y el primero que fue llamado fuera para servir al Eterno, para tener una relación personal con el Eterno, fue Abraham, su esposa, después sus hijos. Después, ya como pueblo, el Altísimo llamó a su pueblo Israel de Egipto, los llama fuera. Otro tema que tengo que enseñar, ¿verdad? Acerca del faraón. ¿Por qué lo levantó el Eterno? ¿Para qué lo levantó? Porque la Escritura dice, para esto mismo te he levantado, para esto te levanté, para eso te puse como rey de Egipto. El Eterno lo puso con un propósito. ¿Qué? Deja y envía a mi pueblo. No déjalo ir, envía. Manda a mi pueblo que vaya a rendirme adoración. Pero Faraón no quiso. Ahora, porque Faraón no quiso, no se cumplió la palabra del Eterno. No, todo lo contrario. Se cumple con Faraón o sin Faraón. El propósito del Altísimo se va a cumplir con tu voluntad o sin tu voluntad. ¿Esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo? Pero llega un momento en el libro de Revelaciones en que le dice, pueblo mío, salga de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? No le recomiendo que vea una película macabra, fea, que se llama Babel. La hicieron en México. Pero si alguien no sabe qué es Babel, es confusión. Si usted mirara la película, sabe cómo empieza y sabe cómo termina, pero no sabe, nunca se conecta una historia con otra de lo que pasa. Son como 5 historias, me parece, en uno. Y no sabes, te quedas. ¿Tú la vieron la parte? ¿Y qué se quedó? Confundida. Babel. ¿Qué está pasando en la iglesia? Ahora sí que no en el edificio, en la iglesia, en el pueblo del Eterno. Que hablábamos anoche, la sana doctrina se enfermó. Entonces, para que nos quede, ¿verdad? Más o menos claro, vamos a ver qué es iglesia, para entrar en nuestra segunda parte de la iglesia. ¿Ok? La iglesia, esta palabra griega, eklesia, ¿sí? Espérame tantito, tengo que cambiar la pila, me parece. ¿Ok? La palabra iglesia no es una palabra en el español. La usamos en español como iglesia, pero no es una palabra que venga de nuestro idioma. Es una palabra que se usaba primeramente en el imperio griego. Y era utilizada para llamar la gente fuera del pueblo para una reunión con fines políticos. Después se usó para usarse con fines políticos dentro de un palacio. Y ahí se le llamaba iglesia. Los que se reunían ahí era una iglesia. Entonces no es que era una reunión para hacer una adoración, ya sea un dios pagano o lo que sea, no. Iglesia era simplemente reunión de personas. Y eclesia viene de un compuesto de 2 palabras, ek y kaleo. Ek es de afuera hacia adentro y llamar significa llamar fuera. Dice el diccionario, reunión popular. ¿Qué es una reunión popular? Por ejemplo, cuando se reúnen el 5 de mayo, la gente, ¿sería una reunión popular? ¿Y qué es eso entonces? De acuerdo al diccionario, ¿qué es? Iglesia.
una iglesia. ¿Qué más? Pero, específicamente, ahora, en nuestro tiempo, al punto específico a dónde va, es una congregación que no dice un edificio, es una congregación que se reúne con fines de religión. ¿Qué más? Ahora, pone entre paréntesis, sinagoga judía o comunidad cristiana. ¿Eh? Dice, es una comunidad cristiana o una sinagoga judía de miembros en la tierra o de santos en el cielo, o ambos, dice. Entonces, iglesia, su sinónimo sería asamblea, concurrencia, congregación. Esa sería la palabra iglesia. ¿Ok? Y vamos a ver algo que ya leímos, ¿verdad? Pero quiero retomarlo de ahí para seguir avanzando en esta segunda parte. Hechos 7:38. Una versión muy antigua. Reina Valera 1865. No 1960, 1865. Hablando de Moisés es el que estuvo, ¿en dónde? ¿O con quién? ¿En dónde? En la iglesia, en el desierto. Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Los padres de la iglesia. ¿Quiénes son entonces los padres de la iglesia? San Jerónimo, San Agustín, Policarpo, con nuestros padres, que recibió los oráculos, las palabras, la instrucción, la Torá, oráculos vivos de vida para darnos. Entonces concluíamos en nuestro estudio pasado que lo que el primer mártir de la llamada iglesia, ahora, si esa iglesia ya estaba allá con Moisés, desde allá ya estaba, Esteban no puede ser el primer mártir, que es el que está diciendo esto en Hechos capítulo 7. Si ya existía la iglesia desde allá, ¿cuántos murieron por esa causa de la iglesia? Por ejemplo, vamos a ver a un sacerdote llamado Zacarías, no el papá de Juan el Bautista, uno que existía antes, que lo mataron en la entrada del templo. ¿Alguien más que recuerden que haya muerto por el honor y la causa del Eterno? ¿Alguien más que recuerden en la Biblia? ¿Eh? Aparte de Jonás. ¿Quién más? Bueno, a la mayoría de profetas los mataron, los golpearon, los torturaron. Entonces, ¿eran mártires? Sí. Entonces, Esteban no puede ser el primer mártir de la iglesia, ¿verdad que no? No. Pero se conoce así, como que el primer mártir de la iglesia. Bueno, ahí tenemos ya te recomiendo que veas la primera parte, pues no te quedas como a medias. Sí, ya, ¿verdad? Entonces, si ya había una iglesia en el desierto, y Moisés estuvo ahí, es lo que sí me queda claro. Entonces, Moisés estuvo con una iglesia del desierto. ¿Qué significa eso para la teología moderna de hoy en día? Bueno, es para preguntarnos, ¿cómo que Moisés estuvo con una iglesia en el desierto y no tenía un edificio? No era un edificio. Sino de acuerdo con la tradición, si nos dice la tradición que la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2, ¿qué pasa con esta declaración? ¿Qué ocurre? Pues que lo que decíamos anoche, la sana doctrina se enfermó y nos dieron algo que a ellos les pareció correcto. Es como a la mamá se puede enfermar y de pronto no produce leche para darle al bebé. ¿Y qué tiene que hacer el doctor para que no muera? Pues tiene que inventar una fórmula mágica que le llaman. Mira, le denle fórmula. Ahora el niño no se muere, ¿verdad que no? Pero está alimentado de la mejor manera. No, le hace falta el calostro. Lo primeritito que sale antes de la leche de la materna. ¿Para qué? Para que tenga la suficiente anticuerpos. Para que esté fortalecido ese niño, esa niña. ¿Ok? Entonces,
De acuerdo con la tradición, si la iglesia sale o nace en Hechos capítulo 2, allá en Pentecostés, ¿cómo es que Moisés estuvo con una iglesia o en la iglesia en el desierto? Seguro que algo está mal en la traducción. Pues no hay ningún error. Ya les dije, tengo suficientes versiones de la Biblia para probarle que donde los pusieron congregación, dice iglesia. ¿Ok? Porque es la misma palabra donde en otros lugares sí nos tradujeron como iglesia. Entonces, la pregunta que queda para preguntárselas al señor Casidoro de Reina y Cipriano de Valera es ¿por qué en este pasaje de Hechos capítulo 7, cuando llegas ahí y miras la palabra eclesía, ahí le pusiste congregación? Pero en todos los demás le pusiste iglesia. Bueno, ¿sabe por qué lo hicieron? Pues su trasfondo que ya tenía. Ellos no traducen la Biblia en el siglo I, es 1500 años después. ¿Qué es lo que se había enseñado por 1500 años? Que la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2. Entonces, cuando Cipriano Casidoro de Reina y Cipriano de Valera llegan a este texto y lo van a traducir, ¿cómo que estuvo en la iglesia? Moisés no pudo haber estado en la iglesia. Si la iglesia empezó en Hechos capítulo 2 y tuvieron que ponerle congregación, que es un sinónimo, como ya vimos, no hay problema. Para mí que lo entiendo, ellos no cometieron un error. El problema es cuando lo lees. Te hace creer o te hace pensar que la iglesia sí empezó en Hechos capítulo 2. Entonces, ¿por qué al hablar de Moisés, que estuvo en el monte Sinaí, no tradujeron eclesía? Ya se lo preguntarán a ellos si es que los miran. ¿Ok? Entonces, porque hay una razón más. Porque se supone que los judíos o Israel estuvieron atados bajo la ley. Y que ahora los que somos de la iglesia somos libres de la ley. ¿Verdad que sí? Así se dice muchas veces. Perdón. Ahora, ¿usted es libre de la ley? Piénsalo. O sea que usted ya se puede pasar un semáforo y no pasar. Ayer aquí era una mujer, una enfermera, por cierto, en California se acaba de pasar un semáforo a 100 millas por hora. Mató de 6 a 8 personas y otros tantos que mandó al hospital. ¿Ok? La ley sigue vigente. ¿Puedes matar? Pues estás en la ley. ¿Puedes mentir? Puedes hacerlo si quieres, pero no te vengas. ¿Puedes robar? Puedes hacerlo si quieres, pero va a traer las consecuencias. Entonces, ¿estamos en la ley, sí o no? Entonces, ¿por qué nos han dicho cosas erradas y la hemos creído? Ay, gracias, hermana. Mira, es la ley. ¿Está trayendo café? Para recibir bendición. No es cierto, hermano. El Eterno la va a bendecir, me dé café o no me dé. Ahora, los que están en la libertad. Estar en la libertad puedo hacer lo que quiera. En términos de ganas, sí. Pero para el Eterno, porque soy cristiano, ¿puedo hacer lo que quiera? No, entonces algo nos han mentido. Algo no se ha dicho bien, mis amados hermanos. Entonces, volviendo a nuestro tema, la Biblia le llama a los que estuvieron con Moisés la iglesia. Sí, aquellos que estaban en el supuesto legalismo. Sí, a los que supuestamente estaban esclavizados a la ley. Sí, a los hebreos. Y hay muchos pasajes más. Por ejemplo, cuando en Hebreos capítulo 4 dice, ¿quiénes estuvo disgustados? Con aquellos que se les predicó el evangelio. Y menciona a Israel. ¿Cómo que se les predicó el evangelio? Se supone que el evangelio es de Cristo para acá. Bueno, ya hablamos del evangelio suficiente en otros estudios. Si no, luego en otro día hablaremos. Ahora, vamos a la carta a los judíos. Le digo así en una iglesia, abra la carta a los judíos. Órale. ¿Cuál es esa? La de los hebreos. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Es como les digo, abra la carta a Jacobo. No hay carta de Jacobo, pues no hay ningún Santiago en la Biblia. Si usted mira a los hermanos del Mesías, ¿cómo se llamaba? Jacobo, Jacob. Él no se llamaba Santiago.
Entonces, ¿por qué ya cuando le ponen el nombre? Me lo cambiaron. Porque nada más es el nombre. Él no dice, yo me llamo Santiago. ¿Ok? Pero bueno. Entonces, vamos a la carta de los Hebreos para hacer una comprobación y una vez más ver que hay gato encerrado, o monje encerrado, más que nada. Porque aquí no fue el gato, fue un monje el que de una manera u otra nos hizo esta traducción. Y yo le llamo monje encerrado. ¿Ok? Entonces, y vamos a comprobar que en el texto antiguo decía iglesia. Pero cuando la traducen, vamos a ver cómo lo hace. Y yo no estoy hablando de que tenían mala fe, les repito, no estoy hablando de eso, pero vamos a verlo. Hebreos, capítulo 2, versículo 12. Y es un texto que quiero que le ponga mucha atención, porque ahora nos lleva a ver el equivalente de iglesia en el mal llamado Antiguo Testamento, porque aquí está mencionando algo importante. ¿Sí? Es una cita directa de él, llamado Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la, y aquí aparece otra vez la palabra eclesia. En medio de la eclesia o de la iglesia te alabaré. Aquí está en griego eclesia. ¿Cómo debieron haber traducido? Iglesia. En medio de la iglesia te alabaré. Había un cambio drástico al decir iglesia. No, al contrario, estaba bien. Al contrario. Era correcto. Pero vamos a ver que es una cita tomada directamente de los Salmos, específicamente capítulo 22. ¿Sí? Aquí en los manuscritos más antiguos que se tiene hoy en día para probar la eficacia de la escritura, está la palabra eclesía. La palabra que se utiliza en hebreos es esta, eclesía. De manera que ya tenemos la base para estudiar eclesía en hebreo. ¿Por qué? Porque el Salmo 22 está escrito en hebreo. Ahora, si aquí tenemos eclesía y allá está escrito en hebreo, ¿cómo dice en hebreo? Y siempre que usted vea una cita directa en el Nuevo Testamento del mal llamado Antiguo Testamento, ya tiene la manera de probar cómo se dice esa palabra en hebreo. Es así de sencillo. ¿Ok? Entonces cuando me oiga decir esta palabra en hebreo es porque tengo la base para estudiarlo. Este versículo de Hebreos está traducido del griego y es muy importante porque nos sirve para enlazarlo con el idioma hebreo. Y está tomada de Salmos capítulo 22, verso 22, que dice así: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ahí tenemos una palabra, congregación. Ahora, ¿cómo dice en la versión que ya estaba en el tiempo del Señor Yeshua? Una versión griega que se mandó a hacer, y la mandó a hacer un rey pagano, ¿verdad? Que tomó 70 rabinos. Y no crea que les dijo, a ver, dialoguen cómo van a estar. No, los puso por separado, de acuerdo a la tradición, los encerró en un cuarto a cada uno, ¿verdad? Y les dijo, me van a traducir las Sagradas Escrituras. Luego que las sacaron, a ver, ahora, otros, corrobórenme que concuerdan. Si no concordaban, después sí los mataron. ¿Ok? Pero ahí va. Curiosamente, esa versión ya se usaba en el tiempo del Mesías. Se llama la versión de los 70, por los 70 rabinos, más bien eran 75, pero se llama de los 70. Que los pusieron en cuartos separados para que tradujera el mal llamado Antiguo Testamento. Y esa es la versión que existe hoy en día. ¿Cómo dice en español? En medio de la congregación te alabaré. Pero vamos a verlo en la versión de los 70. Damaris, fuerte y claro, por favor. I will declare thy name to my brethren in the midst of the church. ¿Qué es en medio de la church? En medio de la, tradúzcalo al español. En medio de la, ¿qué, hermana? Así dice la versión de los 70. En medio de la iglesia, will I sing praise to thee. En medio de mis hermanos, en medio de la iglesia, te voy a exaltar. Te declararé. Te voy a
Aleluya. Te voy a declarar lo que tú eres. Vean ahora la versión en la primera traducción que se hace, que no fue al español, fue al latín. Por eso las misas se hacían en latín hasta la fecha. Algunos lugares las hacen en latín. Una para que no entiendas. ¿Quién habla latín hoy en día, hombre? Una para que no entiendas nada. La otra es para que digan que ellos tienen la autoridad. ¿Cuál fue la primera traducción que se hizo de los manuscritos, tanto hebreos como griegos? Latín, Vulgata Latina. Por eso se llama así, Vulgata Latina. ¿Ok? Y aquí de un monje católico. ¿Y cómo dice? Mire, no necesita saber latín, pero voy a hacerle al sacerdote católico. Narrabo nomen tuum patibus meis in de media ecclesia, leudabo te. ¿En medio de qué? En media eclesia. En medio de la iglesia. La primera versión que se traduce. No decía congregación, en medio de la iglesia. Te alabaré. Sin embargo, para ahorita vamos a ver qué palabra se utilizó en hebreo, en el Salmo 22, en hebreo, ¿cómo estaba? Para congregación. Y ese es el equivalente. Para que nosotros sepamos cómo se dice iglesia en hebreo. Bien fácil. Y la palabra que se utilizó es la palabra kahal. De ahí viene la palabra kehilá, que es el término más común hoy en día, la kehilá. Pero es la palabra kahal, que es un sustantivo y significa congregación, reunión o asamblea. La palabra sinónima del griego eclesia es el hebreo kahal, o bien la palabra derivada que hoy en día se usa y que comúnmente se emplea dentro del judaísmo y es kehilá. Ellos no dicen vamos a la sinagoga, vamos por la kehilá. La sinagoga sí puede ser el lugar de reunión, pero la kehilá es el grupo de personas, es lo que sería iglesia. ¿Qué somos nosotros? Somos la iglesia. Si quieres ser en griego, si quieres ser en hebreo, somos la kehilá. Pero no es esto. El edificio, la kehilá, somos nosotros. No es esto la iglesia, el edificio, somos nosotros. Bendito sea el Padre Eterno. ¿Ok? Entonces, por eso, y por lo que kahal o que kehilá significa, cuando decimos, vamos a la kehilá, ¿verdad? Beime Shover, nos estamos refiriendo al lugar físico, podría serlo también. Pero sería incorrecto decir, vamos a la kehilá. Lo correcto es decir, vamos con la kehilá. Miren, ¿alguien sabe dónde es ese lugar? ¿Perdón? Camino a Sion. Es la entrada de aquí. ¿Ok? ¿Y qué podemos decir cuando venimos para acá? Vamos con, no a la. Con. Porque me voy a reunir con la eclesia o la kehilá. Ahora, la iglesia o la kehilá somos nosotros, usted, yo, esos somos la iglesia. Los hombres y las mujeres que conformamos precisamente una congregación, un remanente, ¿verdad? De toda la congregación del Eterno. Entonces, vamos a tratar de hacer la corrección. ¿Por qué estoy enseñando esto? Una porque me lo pidieron y otra porque a ustedes mismos a cada rato nos escuchan decir, ¿en la iglesia no vamos a ver? ¡No! ¡No! Usted no viene a la iglesia. Viene a reunirse con la iglesia. ¿Sí me está entendiendo? ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo podríamos decirle a un lugar esto? Y le voy a decir, no puede ser Bet a Tefilá o casa de oración, porque la verdad no lo son. ¿Sabe qué? Si no tenemos un estandarte que pusimos, que de 1:30 los Shabbat en adelante, ¿hay qué? He visto a muchos jugando con su teléfono juegos. A la hora que tengan que hacer la oración. ¿Podríamos llamarle caso de oración? No, la verdad.
¿Ok? Podríamos llamarle Bet Knesset o Bet Knesset. ¿Casa de reunión? Sí. Vamos a la casa de reunión. ¿Por qué? Porque aquí nos reunimos. No es la casa de Dios. Si fuera la casa de Dios, créanme que ya nos hubiera matado. Ya nos hubiera matado en su casa. En su casa hay completa santidad. En el momento en que la gente está adorando y otros andan ahí chateando en el teléfono, ya mira que hay lo muerto. Su hijo, su hija, mi hijo, mi hija. Ya mira que hay lo muerto. Usted. Entonces no es la casa de Dios. Este no es el altar. No, si lo notan, no hay ninguna división. Después de venir acá, un niño, Jaciel, todo hasta acá, llega y andaba tocando los instrumentos. ¿Le pasó algo al niño? ¿Murió? El altar había en el templo. Aclaremos, allá sí había un altar. Tanto el altar del incienso como el altar de los sacrificios. Ahí sí nadie podía acercarse. Quien se acercaba, le iba mal. Hoy en día, el pastor puede decir, nadie se acerca aquí porque aquí solamente gente santa. Y él anda bien chulo. ¿Aló? ¿Por qué no se puede? Porque no es un altar. Sencillamente por eso. Ahora, no tengamos temor. Usted puede orar, claro. ¿Por qué? Porque el Eterno está en todo lugar hoy en día. Hoy no necesitamos precisamente un altar aquí. Necesitamos la presencia del Altísimo en nuestra vida. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, usted puede orar viendo para allá. ¿Puede orar viendo para allá? ¿Puede orar viendo para allá? ¿Viendo para allá? Sí, ¿por qué? Porque no necesita usted exactamente un altar. Ya sabemos qué es el altar. Sabemos quién es nuestro altar también. Todo eso lo sabemos. Bendito el Padre Eterno. Entonces tenemos otras opciones. No sé si les puse así aquí está. Lo correcto sería decir una casa de reunión. Bet Knesset. Vamos a la sinagoga. Sí, ese es un lugar. Vamos al lugar de reunión también. Si no quiere llamarle sinagoga, podríamos decir Bet a Tefilá, casa de oración. Pues quisiera que fuera, pero que lo hagamos de verdad. Ahora, una que sí podemos hacer es Bet Aleluya. O sea, casa de Jalel allá, casa de exaltación allá. Eso sí la cumplimos, fíjense. Es así. ¿Por qué? Porque en eso no lo hemos perdido. Somos una congregación que ha sabido exaltar al Eterno. Bendito sea Él. Entonces podríamos decir, vamos a la casa de exaltación. Sí. ¿Qué sería en hebreo? Bet Aleluya. Bet Aleluya. Casa de Jalel allá. Casa de exaltación allá, que es la contracción del nombre del Eterno. Ya que eso ya lo explicamos también. Entonces, necesitamos entender estos términos. ¿Para qué? ¿Para salvarnos? No, olvídese. La salvación ya te la otorgó el Eterno, pero para no vivir errados, diciendo siempre, voy a la iglesia, te invito a la iglesia. Te invito a una reunión, ¿verdad? Con nosotros, allá donde nos reunimos, pero la iglesia es usted, recuérdelo. Entonces, la palabra que se usó frecuentemente dentro del pueblo de Israel para designar a esa congregación fue Kehilá. Ya lo vimos en el Salmo 22. Aparece innumerables veces a lo largo del llamado Antiguo Testamento. ¿Dónde aparece por primera vez? O una de las primeras veces. Aparece en Deuteronomio, capítulo 33 y verso 4. Dice, y aquí está, miren, prácticamente lo mismo que está diciendo Esteban. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, a la Kehilá de Jacob. Si esto lo estuviéramos viendo en griego sería, cuando Moisés nos ordenó como heredad, como herencia, a la iglesia de Jacob. Y aquí me sirve bien fácil, tiro a puerta. Entonces, la instrucción del Eterno, la ley, también es para la iglesia. ¿Usted qué piensa? ¿Y desde cuándo piensa usted así? Porque si nosotros vamos a la iglesia, vamos a la congregación cristiana, ¿qué nos han dicho siempre ahí? El libro es para usted. Usted ya vive en la gracia.
Pero oiga, si nos ponemos a analizar, todavía cumplimos muchas cosas de la ley. Y no por obligación, no porque tiene que, no, por amor a nuestro Dios. Por amor a nuestro Padre eterno. ¿Cierto o no? Porque hemos identificado con su gracia, nos hemos identificado con lo que Él es. Y me dice, no mates, pues no hay que matar. No robes, pues no hay que robar. No mientas, pues no hay que mentir. No adores a otros dioses, pues no hay que adorarnos. ¿Por qué? Porque tengo que. No, porque yo lo amo a Él, porque Él me salvó. Entonces, la llamada ley es también para la iglesia. Sí, mire cómo deberían hacer pajita cuando Moisés nos ordenó, ¿verdad? Así estaría la traducción ahorita. Cuando Moisés nos ordenó una Torah, ¿verdad? Para la iglesia, una ley. La Torah es instrucción, una ley. Pero ley como tal, ni siquiera es el término más adecuado porque, a ver, la ley del condado de Titus, vamos a poner Titus, ¿no? ¿Tiene promesas de bendición? ¿Tiene profecías? Ahora, hay una cualidad importante. Si usted no viola la ley del condado de Titus, pues no tiene que tener nada. Pero no te dice que vas a ser bendecido si tú la pones ahí. A ver, ¿cuándo ha visto usted que salga en el periódico el hermano Emilio, señor Emilio Vargas, 25 años manejando en este país, en esta ciudad, en este condado, y no lo han dado ni un solo ticket, ni un warning, ni un aviso? Démosle $5,000 de premio. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Ya se lo di? Sí, el hermano. Miren, promovido. Ahora que se los dé Titus, quién sabe. Pero la escritura, lo que llamamos ley, contiene promesas y estas bendiciones te alcanzarán y te seguirán si tú oyes y pones en práctica mis mandamientos. La ley de Texas, no. La ley del Eterno, sí. ¿Tiene profecía? Sí. El Señor le levantará un profeta como mí y pondrá sus palabras en su boca. A él lo tienes que escuchar. Porque si no lo oyes, el Eterno le va a pedir cuentas a todo aquel que no oiga a ese profeta que él levantará. Entonces, ve que como ley, así como tal, no exactamente califica. Es instrucción del Eterno. Entonces, ya dijimos, ¿verdad?, que la Kehilá es el equivalente de iglesia. Ahora, vamos a ver una versión en griego. Y no se preocupe si no sabe griego. Solamente mire qué palabra es. Y ya la estudiamos esta palabra la semana pasada. Todo esto está en griego, exactamente es griego. Pero aquí tenemos una palabra que subrayé, que marqué, que le resalté. Esta palabra griega, porque tiene una G, 4864. ¿Qué significa la palabra en griego 4864? Sinagoga, asamblea, personas, específicamente en la sinagoga judía, reunión del lugar. Por analogía, la iglesia. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿cómo nos dice el texto? Ya que sabemos lo que está tanto en griego como en español. Como cuando a Moisés nos ordenó la Torah, una ley como heredad, como herencia a la congregación, a la Kehilá o a la iglesia. ¿De quién? De Jacob. De Jacob es Israel. La iglesia es Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia es el pueblo que lucha, que vence con Dios. No necesariamente judíos. Yo no estoy hablando de judíos. Usted no es judío si no quiere hacerlo. Pero somos parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque fuimos injertados en el pueblo. Fuimos injertados. Ahora somos conciudadanos del pueblo de Israel. Dice la carta a los Efesios. ¿Ok? ¿Se está pasando solo o yo le pasé? Ah, no, esto estaba así solo. Ya sé que estaba así. Entonces, la palabra Kehilá es el sinónimo de iglesia. Se usa para referirse siempre al pueblo de Israel, a la congregación de los hijos de Dios, que en el cristianismo se conoce como iglesia. Y si nosotros usamos la palabra congregación y no la frase iglesia, es porque aún antes del ministerio del Señor Yeshua, se hablaba en hebreo, ¿verdad? Y ellos ya se conocían siempre como la congregación, como la Kehilá. Bueno, ¿podemos decir que somos la iglesia? Sí podemos. ¿Hay algún problema en decirlo? No. Pero ya cuando tú entiendes correctamente
puedes decir, somos la iglesia. No hay ningún problema. Entonces, pudiera ser que el apóstol Pablo, de alguna ocasión, cuando haya escrito, sobre todo a congregaciones fuera de Israel, él haya usado la palabra eclesía. Posiblemente, porque si estaba escribiendo a personas de origen griego y de un contexto griego, pudo haber utilizado la palabra eclesía, pero en su mente, ¿era un grupo aparte? ¿Era un grupo diferente al pueblo de Dios? No. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dijo el Mesías en Juan capítulo 10? Tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales debo traer. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. O sea que el Padre Eterno, aún a través de su Hijo, que es el buen pastor, no tiene dos rebaños. Iglesia Israel, Iglesia Gentil. Somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo, hermanos. Porque no todo Israel es Israel, el Israel de Dios. Y no toda la iglesia es el pueblo de Dios. Hay algunos que andan bien chuecos. Pero ya los que son el remanente, somos el pueblo de Dios. Ahora sí cántelo, somos el pueblo de Dios. Algo que debemos notar entonces es que cuando aparece la palabra congregación, bien le podemos llamar una asamblea. Congregación, comunidad, cajal o quejilá, o iglesia, si quiere llamarlo. Eso somos. ¿Ok? Entonces, la palabra eclesia aparece en el Antiguo Testamento. Claro que aparece. Hasta hay un libro que se llama Eclesiastés. El que habla en la eclesia. El que enseña en la eclesia. Coelet, en hebreo. El predicador de la quejilá. Y en español lo conocemos como Eclesiastés, que es el que habla en la eclesia. Eclesiastés. El que habla en la eclesia. Aparece entonces el término eclesia, claro. Todas las veces que aparece en el llamado Antiguo Testamento, la palabra quejilá o cajal es el sinónimo de iglesia. Por eso vemos que Esteban está correcto. Este es aquel Moisés que estuvo con la iglesia. ¿En dónde? En él. Es cierto. Es así de sencillo. Entonces, amados hermanos, la verdadera, o es una verdadera contradicción, más bien, lo que se ha enseñado acerca del origen de la iglesia, que es solamente después de la muerte del Mesías. Es antes. Ahora, bueno, aclaremos una cosa. ¿La iglesia es antes de Yeshua o después de Yeshua? Si hablamos de su humanidad, ¿verdad? Es pues después, porque nació hace 2000 años. Pero si hablamos de él como el Hijo del Eterno, ¿verdad? Es después, porque él es antes de la fundación del mundo. Él existe desde antes de que el mundo fuera creado. Entonces, la iglesia es después. Ahí sí estaríamos correctos. Ahora, con ese entendimiento, la iglesia es después del Mesías, sí. Pero no después de hace 2000 años. Después de que el mundo fue creado. Ahí formó su iglesia. ¿Quiénes son los primeros miembros de la llamada iglesia? Abraham, hombre. Su familia. ¿Ok? Entonces, ¿y qué significa iglesia? Los llamados fuera. A estos los sacaron fuera de Egipto para adorar al Rey de la Gloria. Claro que sí. Entonces, amados hermanos, un texto que sin necesidad de tanta explicación, pero sabemos que se refiere a Israel, es este. Deuteronomio 23:2. No entrará, mire, no entrará ningún ¿qué? ¿Qué es un bastardo? A ver, explíquemelo, para que, señoritas, le vayan, decía mi abuelita que en paz descanse, le vayan midiendo el agua a los frijoles. ¿Qué es un bastardo? Y también jóvenes. ¿Qué es un bastardo? ¿Sí? Un hijo no dentro de un matrimonio. No dentro de un matrimonio. Así que tenga mucho cuidado. Porque no es mi palabra, es la del Eterno. Que dice, no entrará un bastardo en la congregación del Eterno, ni hasta, no entrará.
en la congregación del Eterno, como dice en griego. Aquí está. Aquí está en griego. Y tenemos que no entrará ¿en dónde? En la iglesia. No entrará en la iglesia. Pero vean cómo me lo tradujo el traductor de internet. Ningún bastardo entrará en la iglesia del Señor, y en la 10ª generación entrará en la iglesia del Eterno. Así tal cual tal, me lo tradujo. Ponga esto así como está en su traductor de su teléfono, y va a ver, para que no diga que lo estoy engañando. Póngalo, pruébelo. ¿Quién no va a entrar? ¿A dónde se refiere originalmente? A la congregación, al pueblo del Eterno. Entonces, pero nosotros ahora lo entendemos. Otra diapositiva, que no faltará quien diga. Ahora, le presento esto porque no va a faltar quien diga que estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque aquí realmente no sería un bastardo, sino que este texto dice algo bien importante en griego. En griego lo tenemos aquí. Este es lo que dice Deuteronomio 23:2. Y aquí tenemos, la palabra iglesia sigue siendo la misma. Pero ¿qué es lo que no entrará? La traducción de ese texto original que aparece en la Septuaginta, el texto original dice así: no entrará idólatra o ramera en la iglesia del Señor. Sí, porque alguien puede saber griego y va a decir, oye, ahí no está diciendo lo que le están poniendo, lo está engañando. Yo le estoy aclarando que ahora sí dice iglesia, pero lo que realmente está hablando no era de un bastardo, era de un idólatra o de una ramera, por lo menos en griego. En hebreo sí está tal cual, como tiene que estar. Entonces, Moisés habló, ¿verdad?, un cántico. Les enseñó un canto a la congregación de Israel. Y dice en Deuteronomio 31:30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación. ¿De qué? Las palabras de este cántico hasta acabarlo. ¿Cómo está en griego? Aquí está. Y lo tenemos, todo esto es griego. ¿A dónde no entrarían? Tenemos la palabra griega 1577. Ya la sabemos cuál es. ¿Cuál es? La palabra eclesía. ¿Ok? Entonces nos sorprende que Moisés les haya enseñado un canto a la iglesia. No, ahora que sabemos que la iglesia existe desde siempre, bendito sea el Eterno. ¿Por qué? Porque no es que somos nosotros la iglesia exclusiva, somos parte de la iglesia. Bendito sea el Rey de la Gloria. Ahora, ¿qué les parece si Josué también tomó la iglesia? ¿Josué? Un día le dije a un pastor, oiga, ¿usted sabe que Josué era pastor de una iglesia? ¿No fue Moisés el que oró, Señor, levanta un pastor de este rebaño? ¿A quién levantó? ¿A quién levantó? Oiga, alguien diga gloria al Eterno. Sí, ¿verdad? Moisés ora, Señor, que no quede como oveja sin pastor. Levanta un pastor y levanta un pastor. ¿A quién levantó? Entonces Josué era pastor de una iglesia. Tenía que. Por lógica, ¿verdad que sí? Y aquí está. ¿Sí? No, este es el mismo texto, perdón, de Deuteronomio. Aquí va el de Josué. Entonces, si la iglesia es un término que se transliteró al latín como iglesia y significa llamar fuera, ok, entonces, ¿cuándo nació? Ya sabemos cuándo nació, desde mucho antes. Pero vamos a hablar ahora de Josué. No hubo palabra, Josué 8:35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos, que ya no eran extranjeros, ahora eran parte del pueblo de Israel. ¿Cómo dice ahora ese mismo texto en griego? Aquí está. Todo lo tenemos, por supuesto, no se lo voy a leer, pero tenemos otra vez la palabra eclesía, 15:77. ¿Qué nos dice? Entonces que Josué hizo leer delante de la eclesía todas estas palabras que el Eterno había mandado. Ahora vamos a ver a otro que era pastor de ovejas, pero luego fue pastor de Israel, uno que mató a un gigante. Primera de Samuel 17:47. Y sabrá toda esta congregación que el Eterno no salva con espada y con lanza, porque del Altísimo es la batalla, y Él os entregará
en nuestras manos. ¿A quién le está hablando? A una congregación. ¿Qué nos dice la palabra en griego? Aquí está, 1 Samuel 14, 17, 47, y tenemos la palabra eclesia. ¿A quién estaba hablando? A la eclesia. Ahora, cuando Salomón dedica el templo, en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 14, volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba ¿de qué? De pie. ¿Cómo dice en griego? Aquí está. ¿Cuál es la palabra que aparece en griego? Palabra griega, 1577, que es la palabra iglesia. Entonces diría, volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la iglesia de Israel estaba de pie. Eso es lo que diría en griego. Podemos seguir hablando más. Verso 22, aquí mismo, capítulo 8. Y vamos a ver qué es Salomón. Luego se puso Salomón delante del altar del Eterno en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. ¿Cómo existe en griego? La versión de la Septuaginta. Aquí tenemos que le habló, que lo hizo delante de la iglesia. Entonces, vamos a ver que la primera iglesia celebró, o la iglesia antigua celebró una festividad importante. Y aquí, porque me han preguntado, entonces las fiestas son de los judíos. No son de los judíos, son del Altísimo. Y dice la Escritura, Nehemías 8:17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo ¿qué? Tabernáculos. Y en tabernáculos habitó, eran por 8 días. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día que regresaron de la cautividad, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Pregunta, entonces, ¿la fiesta de los tabernáculos también es para nosotros? ¿Es para la iglesia del Eterno? Claro, miren, aquí está. Aquí lo tenemos. Palabra griega 1577. ¿Ok? Y dice, y toda la iglesia, así diría en español, toda la iglesia que volvía del cautiverio habitaban en tiendas, en Sucot, en las cuales no habían habitado desde los días de, les puse esto subrayado, porque aquí dice, aquí, así se escribe Jesús. Así se escribe Jesús, en griego. Jesús, no Josué, Jesús. Por eso les he dicho que Jesús y Josué tienen el mismo nombre, nada más que Yehoshua es el nombre de Josué y el nombre de Yeshua es una contracción de Yehoshua. Si el nombre significa lo mismo, el Eterno salva, el Eterno es salvación. Ahora, ¿cómo dice aquí? Mira la traducción. También me la traduje y lo tradujo así. Toda la iglesia que volvía del cautiverio habitaban en tiendas en las cuales no habían habitado desde los días de ¿quién? De Jesús. Así decía el diablo. El hijo de, y ya no dice el nombre, en griego no está el nombre. Así hicieron los hijos de Israel hasta aquel día y hubo gran gozo y grandeza. Entonces, cuando nosotros celebramos las festividades del Eterno, ¿hay alegría en nuestra vida? ¿Hay gozo? ¿Hay regocijo? Sí. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque nos dijeron que eran las fiestas de los judíos y le hicimos caso. Aquí nos haya mentido. Le hicimos caso por no leer la Sagrada Escritura. Cuando nosotros tenemos en la palabra de Dios que dice, estas son las fiestas ¿de quién? Del Todopoderoso. Estas son las fiestas del Altísimo. Entonces, esta es la pregunta del milenio. ¿La Tejilá de Yeshua comenzó con su muerte y resurrección? No, definitivamente no. Es mucho antes. Ahora, después del Mesías sí, porque Él es desde antes de la fundación del mundo. La verdadera iglesia es el pueblo del Eterno. ¿Cuál es la iglesia primitiva? Si es la que estuvo desde antes. ¿Quién es llamó? Ahora, nosotros somos una iglesia aparte, fuera de los planes de Dios. No. Si usted lee Efesios capítulo 2, dice que los que antes no teníamos esperanza, ni promesa, ni Cristo, ahora por el Mesías hemos sido injertados en su pueblo. Hemos sido, esta pared intermedia se derribó. Ahora estamos en el Mesías y por medio de Él somos coherederos, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Entonces, ahora sí te voy a preguntar, ¿eres
parte de la iglesia primitiva. No la que empezó en Hechos 2, de la iglesia primitiva. Eso es lo que quiero. Ahí nomás quería llegar. ¿De qué iglesia eres tú? ¿De la de Hechos 2 para acá? ¿O de la iglesia primitiva? Si hablamos de la iglesia primitiva, es mucho antes que Hechos 2. Hechos, aquí va. ¿Se acuerdan que les hice una pregunta la semana pasada? Ya para cerrar. ¿Por qué es que no había cristianos en Hechos capítulo 7? En Hechos capítulo 2, ¿por qué no había cristianos? Es que ahí comenzó la iglesia, ahí comenzaron los cristianos. Bueno, no había cristianos ahí. ¿Por qué? Digo pues, Romanos 11. No se lo voy a... No, ya pensé que se lo iba a mostrar. Pensé que lo tenía, porque lo tengo acá en mis notas, pero no está acá. Hechos 11. Dice que se comenzaron a congregar en Antioquía y ahí les llamaron por primera vez cristianos. Ahí, donde fuera de Israel, años después de que murió el Mesías, les empezaron a llamar 500 todos los que estaban aquí. La iglesia de Dios. Eran la iglesia, pero no eran cristianos. Así que los discípulos nunca dijeron, nosotros somos cristianos. La gente de afuera les empezó a llamar cristianos. ¿Y saben qué sucedió? Como sucedió con los testigos de Jehová, que les llamaron testigos por burlarse de ellos. Y ahora dicen bien contentos, somos los testigos de Jehová. Los mormones no son mormones, son los santos de los últimos días, algo así se llaman, ¿verdad? Pero les empezaron a llamar mormones, que ahora, ¿qué son? Somos mormones. Bien contentos. Pero no eran mormones. Ahora les llamaron así. Y así se han autodenominado. A los llamados cristianos les llamaron así. No los predicadores, no Pablo, no Pedro, no Juan. La gente de afuera. Y hoy nos sentimos orgullosos de decir, somos cristianos. Y no tengo nada de malo, no es malo. Por lo que significa cristiano, si lo entiendes. Pero entonces pregunta, ¿desde cuándo es la iglesia? Ahora, desde mucho antes. Pero vamos a terminar con esto. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayeran, porque oye, pues le fallaron a Dios, rechazaron al Mesías, no lo recibieron. Entonces, ¿han tropezado? ¿No era parte del plan del Altísimo? ¿Han tropezado? Y me encanta cómo Pablo responde a este tipo de preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Que ya no estamos en la ley? ¿O que la ley fue desechada? ¿Hay que contestar? ¿De ninguna? Esa es una manera favorita de Pablo de contestar. Ahora, ¿qué pues? ¿Han tropezado los de Israel para que cayeran? ¿En ninguna? O sea, ni siquiera lo piensas. Pero, por su transgresión, ¿de quién? De Israel, vino la salvación a los que estaban sin Dios, en Efesios 2, amén, sin Cristo, sin promesas, sin esperanza, sin revelación, sin nada. Vino la salvación para provocarles. Pero ¿cómo lo vamos a provocar adorando una piedra? ¿Cómo nos vamos a provocar a hacerlo? ¿Cómo nos vamos a provocar a hacerlos? Reuniéndonos en un día que no es marcado por el altar. Y no hay problema, venga, estudiemos. ¿Quieres tener el domingo? Estudiemos. Tengamos estudios. ¿Quieres tener el martes? Estudiemos el martes. ¿Quieres tener el miércoles? Estudiemos. Yo no doy clase. Aprendamos de la palabra de Dios. Pero el día que el Eterno dijo que debemos de estar ahí, hay que estar ahí. Sencillamente. Entonces, amados hermanos, por su transgresión vino la salvación para los que no eran judíos, para el que no era Israel, para provocarles a celos. Y eso sucedió en partes en tiempos del apóstol Pablo. Mire, ¿qué pasó? Porque él estaba predicando la verdad, no por sí. Él estaba predicando la verdad. Hechos 13:45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre que ahora estaban siguiendo a Pablo, que estaban escuchando lo que él decía, ¿qué pasó? Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Ya no con la Torah, ya no con la palabra. Ahora no estamos de acuerdo y no queremos que el Señor. Y se oponían, contradiciendo. Y pasó eso. Ahora, que realmente el Eterno está haciendo despertar a su pueblo. Mira, celebra las festividades, haz esto. Ahora, se están provocando a celos. Mire, ¿cuántos celos hay? Pero era necesario.
Es necesario hacer no lo que dice el judaísmo, lo que dice la palabra del Eterno, mis amados hermanos. Al hacerlo, le vas a dar celos a cualquiera religioso. Que no lo haga. Entonces, amados hermanos, no se enseñaría el Israel si ve que no estamos guardando los mandamientos, pero cuando usted los guarde y vea que ellos no los están guardando, este mejor está guardando el Shabbat, digo yo. ¿Cómo hijo de idólatras, no tiene más que el Elohim de Israel como su Elohim? Entonces sí les provocaría celos. Pero amados hermanos, si no estamos guardando la escritura, la instrucción del Eterno, amados hermanos, ¿cómo les vamos a provocar a celos con nuestras propias doctrinas fuera de la palabra del Eterno? No hay provocación a celos. Vivamos la palabra. Sí, dice la escritura, dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios sea que más en aquel que guarda, no el que diga yo soy cristiano, en el que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo? ¿Porque levanté mi mano? ¿O porque estoy guardando su palabra? Porque estoy tratando de obedecerle. Me falta, claro, me falta mucho, sí, me falta, mis amados hermanos. Por eso oremos, pero eso no impida de que no hagamos mejor las cosas mañana. Aleluya. Romanos 11:12. Ahora, si la transgresión de Israel ha venido a ser una riqueza para el mundo, para los que no eran de Israel, si el que ellos fallaran vino a ser una riqueza para Estados Unidos, para México, para Centroamérica, para todas las naciones vecinas, y su defecto, su defección, su falla, la riqueza, el tesoro de los no judíos, ¿cuánto más va a ser de bendición cuando sean restaurados? Porque cuando se cumpla, cuando entre toda la plenitud de los gentiles, cuando todos los que son no Israel entren a ser pueblo de Dios, entonces todo Israel será salvo. Todo Israel, hasta satánicos, ese no es Israel. Israel es el que lucha con Dios, el que vence con Dios, el que practica la palabra de Dios. Ese es el Israel de Dios. Mire, verso 17, me voy a hacer verso 17. Pues, si todas las ramas fueron desgajadas, además algunas. Entonces, ¿por qué dicen que Dios desechó a Israel? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice? En el mismo Romano. ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Claro que no. Ahora, usted ha escuchado a lo mejor, ahorita ya no tanto, pero antes se decía mucho. Dios desechó a Israel y nos agarró a nosotros. Sí. Pues, si algunas, ¿qué es algunas? Usted tiene un árbol que tiene 100 ramas y le corta algunas, ¿qué es algunas? O sea, no todas, ¿verdad que no? Algunas de las ramas fueron desgajadas. Y tú, que pertenecías a otro árbol que no era del árbol bueno, un árbol silvestre, siendo olivo silvestre, allá también fuiste cortado, no de todo el olivo, de unas ramas del olivo, porque hay unas que son incrédulas, unas que no quieren nada con el Mesías, esas quedan allá en aquel olivo silvestre. Pero tú que creíste, te arrancan del olivo silvestre y te injertan en lugar de algunas de Israel que fueron desgajadas. Y has sido, al ser injertado en el buen olivo, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué es la raíz? ¿El tronco, lo que está encima o lo que está abajo de la tierra? ¿Quién es la raíz? Amén. ¿Quién es la raíz? Él nos ha dado vida. Él nos dio el estatus. Él nos dio la posición. Él nos dio la herencia. No, pero ahora, tú que has sido injertado en el buen olivo, no contra las ramas, ¿cuáles? Las que fueron desgajadas, no todas. Pero ¿qué ha hecho mucho tiempo la iglesia? Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Los israelitas,
no son nada. No te jactes. Lo que dijo Pablo que no se hiciera, se ha hecho. No te jactes. ¿Por qué? Si te jactas, sabe que no eres tú quien sustenta a la raíz, y la raíz ha tenido misericordia de ellos, así como la tuvo de Sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz es la que te sustenta a ti. Desgraciadamente, esto se ha vuelto una realidad hoy en día. Jactarse de que yo soy el verdadero pueblo de Dios. Con todo lo que hemos visto, yo te pregunto, ¿eres parte de la iglesia primitiva o eres parte de otra iglesia? Uno decides. ¿Sabe? ¿A quién se le dieron las promesas? ¿A quién se le dio el culto? ¿A quién se le dio la ley? ¿A quién se le dio todo eso? Aquí está. Porque, dice Pablo, deseara yo mismo ser anatema, maldecido, separado del Mesías, por amor a mis hermanos. ¿Cuáles hermanos? No de la iglesia. Los que son mis parientes según la carne. ¿Que son qué? Israelitas. De los cuales son, a ellos se les dio ¿qué cosa? La adopción. ¿Qué más? La gloria. ¿Qué más? El pacto. ¿Qué más? La promulgación de la. Bueno, con esto no hay problema. Con la iglesia, hagan la ley, sí es para ellos. Pues en la ley están las promesas también. En la ley también están las bendiciones. Estas bendiciones son para ti. La promulgación de la ley. ¿Qué más? El culto. ¿Y qué más? Todo eso, ¿para quién fue dado? ¿Para quién fue dado? De quienes son los patriarcas. A ellos se les dio esto. De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, tú eres parte de la iglesia primitiva. También para ti fue dado todo esto. Tú eres parte de la iglesia o pueblo de Dios, de la eclesía, de la quejilá. Para ti fue dado todo esto. Tú no estás fuera de estas promesas, estás dentro de las promesas. ¿Quieres ser parte de la iglesia primitiva? Nuestra iglesia entonces no comenzó en Hechos capítulo 2. En Hechos 2 ya estaba una iglesia celebrando Pentecostés. Ya había una iglesia celebrando la festividad del Altísimo, así como las hemos estado celebrando. Gracias, Padre eterno, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que nos das, por todo cuanto nos has mostrado. Bendito sea tu nombre. Esta no es una enseñanza para ver si somos salvos. Claro que somos salvos en el Mesías Jesús. Pero esto es simplemente para que nos empecemos a hablar el lenguaje correcto. Y el lenguaje correcto no es voy a la iglesia, voy a reunirme con la iglesia. Voy a reunirme, voy a la casa de reunión, voy a la casa de exaltación del Eterno, a glorificar al que vive por los siglos de los siglos. Y también espero que sea una casa de oración, Padre, que así como lo hemos estado hablando, y tú lo has estado hablando a través de mi hermano, de mi hermana, pongamos en práctica esto. Orar, buscar tu rostro, Rey eterno, porque solamente así permaneceremos delante de ti, escuchando tu palabra, oyendo tu voz, obedeciendo tu voz, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando no tenemos al Espíritu Santo, claro que no se puede guardar la instrucción del Eterno. Y entonces únicamente se basa uno en que estoy en la gracia y que estoy en la gracia. Claro que estamos en la gracia. ¿Hemos caído de la gracia? No. ¿Nos alejamos de la gracia? No. Por supuesto que no queremos alejarnos. Queremos estar más cerca de la gracia. Pero Noé halló gracia delante del Eterno. Y Noé caminó con el Padre Eterno. ¿Qué se necesita para caminar con el Padre Eterno? Escucharle, obedecerle. ¿Qué hizo Noé? Que fue salvado del diluvio, que fue liberado de la muerte del diluvio. Simplemente era diferente a todos los de su generación, porque Noé era perfecto y con Dios caminó Noé. ¿Quiere usted caminar con Dios? Vea su palabra, escuche su palabra, pero ponga en práctica su palabra
lo más que le sea posible, por favor. Ahora, si esto te desconecta, y sin obedecer la palabra de Dios te desconecta de Cristo, yo te dijera, y va a sonar a blasfemia, te dijera, no lo hagas. Pero yo te aseguro que si haces lo que el Eterno dice, te conectas más con Cristo, con el Mesías, con su palabra, con su verdad y con el Espíritu Santo. Así que te invito, pongamos en práctica la palabra del Eterno para ser parte de la iglesia que estuvo en el desierto, que recibió palabras de vida para nosotros. Padre, gracias en el nombre del Mesías Yeshua. Amén, amén, amén.